91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo. Doctor Toño Hernández Toño, amigo de muchísimos años, amigo de ahora sí que de la infancia. ¿Cuándo naciste y cómo fue tu infancia? Mi infancia fue feliz, hasta donde recuerdo. Yo nací en Fresnillo, Zacatecas. Yo soy de la generación del 59, el último año en que salieron los modelos buenos. Ya del 60 para acá ya no son tan buenos. Nací en Fresnillo y por azares del destino vine yo a dar a Zacatecas a una escuela donde conocí a un grupo de amigos. Yo vine a dar acá en el cuarto de primaria y fui a dar al Colegio Margil. Sí, en Fresnillo tengo una infancia realmente pues corta. Recuerdos cuando Fresnillo era prácticamente una zona rural todavía. Para mí el llegar a Zacatecas fue un cambio muy drástico. Primero, venir de una escuela pública y llegar a Zacatecas a otro tipo de sociedad, a una escuela privada, para vivir un cambio. Sin embargo, yo me sentí bien acogido en Zacatecas y ahí hice un sinnúmero de amigos, una infancia feliz, rodeado de muchos amigos que hasta la fecha lo siguen siendo. Te puedo mencionar a Héctor Santoyo, te puedo mencionar a Máximo Esparza, te puedo mencionar a Toto Salas, te puedo mencionar a Lalo Espinosa, te puedo mencionar a Héctor Santoyo. Sí, omitiría yo muchos nombres, pero gente con la que he convivido por muchos años y que nos sigue uniendo una gran amistad. La infancia, pues como la de todos los niños, jugando cascarita en el parque Sierra de Álica, perseguidos por los policías porque siendo un patrimonio cultural teníamos el atrevimiento de pintar las porterías justo en la cantera del parque Sierra de Álica, hazme el favor. Justo abajo del caballito pintábamos con pintura roja nuestras porterías y ahí echábamos cascarita. Héctor Santoyo, Los Tabizón, Jorge Sosa, o sea, un sinnúmero de gente entrañable, y pues esa fue mi infancia. Yo estudié hasta el sexto de primaria en el Colegio Margil y después fui a dar a la escuela secundaria de la universidad. Fui egresado de ahí, hice la preparatoria en la UAS, la Prepa 1, y ya a raíz de ahí me fui a la Ciudad de México. En el año del 76 en Zacatecas hubo un problema grave que hizo que se perdiera el semestre a consecuencia de la pelea por el pase automático, si tú recuerdas. Entonces se perdió ese semestre y yo por azares del destino fui a dar a la Ciudad de México, a donde estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo me recuerdo que en aquel tiempo teníamos un amigo que hasta la fecha lo sigue siendo, Raúl Salas, el pibe, y fuimos a presentar el examen de medicina a la Escuela Médico Militar. Ambos pasamos, pero yo recuerdo que mi padre me llamó y me dijo: mi hijo, pues una cosa es la medicina y otra cosa es la milicia, piénsele. Y me arrendé, como dicen en mi rancho, me eché para atrás. Y entonces presenté el examen en la Autónoma Metropolitana. En aquel tiempo en la UNAM no había posibilidad de estudiar, puesto que existía una disposición que si había carrera de medicina en tu estado no tenías derecho a estudiar o a presentar examen en la UNAM por la saturación. Entonces, a expensas de platicar con Jorge Santoyo, un buen amigo hematólogo aquí en Zacatecas, él se había ido un año antes a estudiar a la Ciudad de México y él estudió en la Metropolitana y presenté. Ahí terminé yo mi escuela. ¿A qué se dedicaron tus padres? Mi padre trabajó en la compañía Fresnillo, sí, por muchos años hasta su jubilación. Entonces era Di Fresnillo Company. Por azares del destino él lo cambiaron a Zacatecas para trabajar en una unidad acá por La Blanca, Zacatecas, por parte de una subsidiaria de la compañía Fresnillo que se llama Cimapan. Entonces él empezó de empleado de confianza en la empresa minera y llegó a ser contador de la minería. Por eso es que venimos a vivir a Zacatecas. Él tenía su oficina en el edificio María Luisa, en pleno centro. Ahí tenía su oficina, creo que en el tercer piso, no recuerdo. Entonces, por esa razón venimos a dar a Zacatecas.
¿Por qué estudiar medicina, Toño? Fíjate que cuando yo era pequeño yo tuve una enfermedad que se llama fiebre reumática, que es una enfermedad que le da a los niños que padecen mucho cuadros de amigdalitis, cuadros de anginas, y que dejan secuelas en el corazón. Entonces yo desde la edad de 12, 13 años tuve ese problema, y entonces yo iba con el glorioso doctor Emilio Varela Luján, ahí en la calle Guerrero, por cierto, tu vecino. ¿Al otro lado? Exactamente. Al otro entonces lado. Yo llegaba al consultorio del doctor Luján y la secretaria me tomaba, me imagino que era enfermera, me tomaba un electrocardiograma y me pasaba al consultorio y me impresionaba. Y esto creo que me marcó. Sí, afortunadamente esa fiebre reumática no dejó secuelas en el corazón, porque normalmente deja secuelas, y a mí afortunadamente no me dejó secuelas. Pero además te voy a decir una cosa, en mí influyó mucho, y creo que en muchos de mi generación, alguien que sabía mucha medicina sin ser médico, y me estoy refiriendo al licenciado Abraham Torres. Abraham Torres fue nuestro maestro de anatomía en la escuela secundaria número 1 de la UAS. Y ahí estábamos un grupo de alumnos, y yo creo que él influyó mucho en que nosotros tomáramos ese camino. Y ahí en esa generación muchos médicos. Hay bastantes médicos, sí. Sí. Entonces estudiamos anatomía, y una anatomía, Pancho, a fondo. Quizás viéramos solamente huesos, músculos y general de aparatos y sistemas, pero fue una anatomía que, aún estando yo en la carrera de medicina, yo llevaba las bases muy firmes. Yo creo que el licenciado influyó mucho. En aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo era una escuela secundaria muy reconocida, con gente muy brillante, ¿sí? Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que influyó en mí para estudiar medicina. ¿En qué temporada estudiaste medicina? ¿Qué años fueron? Me fui en el 76 al 81, al 80, ¿sí? Precisamente en el 76 fue cuando el problema aquí del pase automático, sí. Y yo me fui en ese año, entré a la Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, y terminé en el 80. Después de ahí me fui al servicio social, me fui a Veracruz, y terminando ello presenté el examen para hacer la especialidad de la residencia, y entonces me decidí por hacer cardiología. Y luego estudias cardiología, ¿de qué año a qué año? Yo estoy en el 81, estoy presentando mi examen para la especialidad, y entré justamente en el año del 81 hasta el 86, ¿sí? Yo hice un año de medicina interna, porque entonces era requisito hacer un año de medicina interna. Ahora ya te piden medicina interna completa. Y luego hice primero el rotatorio, y luego hice un año de medicina interna, y luego hice 2 años de cardiología. Yo salí prematuramente en el 85, pero yo me gradué en marzo del 1986. ...19 de septiembre de 1985... una fecha que marca a los mexicanos y te marca a ti. ¿Qué pasó ese 19 de septiembre, el día del temblor? Fíjate que en el 85 yo era residente del tercer año de cardiología y vivía en el Hospital General. Cuando uno está haciendo la especialidad, cuando uno es residente, tiene uno la opción de vivir dentro de las instituciones hospitalarias. Yo hice la especialidad en el Hospital General de México, que está en la avenida Cuauhtémoc, junto a un Sanborns ahí. Y había una torre de residencias médicas a donde vivíamos aproximadamente 100 médicos. Yo vivía en el 4º piso, en el cuarto 401. Era un edificio de gobierno, era un edificio que ya había soportado algunos sismos, algunos temblores, e inclusive tenía cuarteaduras, ¿sí? Nosotros subíamos por la escalera y veíamos que ese edificio estaba dañado, estaba cuarteado. Yo no sé cómo nos permitían seguir viviendo en ese edificio. Entonces, justo 7:19 yo me estaba bañando. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad.
Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Yo vivía en ese cuarto con un amigo entrañable que desgraciadamente ahí perdió la vida, Eduardo Morales López. Y a las 7:19 justo yo me estaba bañando cuando empezó ese terremoto. Yo no le temía a esos movimientos porque ya habíamos pasado varios sismos, inclusive nos reíamos de la gente que bajaba en calzoncillos corriendo hacia el patio o hacia el estacionamiento de la residencia por el temor a los terremotos. A nosotros no nos causaba ningún temor y estábamos acostumbrados a, pues después del terremoto, recoger tus libros que se había caído por el movimiento, pero ese día el movimiento fue muy fuerte. Yo corrí, mi compañero estaba aún acostado esperando que yo saliera de la regadera y corrí hacia él y de repente todo se derrumbó. Es una ciudad donde las oficinas públicas han suspendido también sus labores. ¿Y cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel Fernández. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche? Señor, sí señor. Sí señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor, ya. Y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. No sé yo. Afortunadamente yo quedé en un huequito entre la cama de él, el halo, entre mi cama y un buró. Un edificio de 8 pisos se hizo prácticamente nada, se hizo un sándwich. Afortunadamente sufrió un movimiento de desplazamiento y por azares del destino el huequito que iba a quedar ahí justamente estaba ocupado por tu servidor, por Toño Hernández, y eso me permitió pues conservar la vida. De ahí me quedan algunas cicatrices, esta que tú ves en la frente, justo ahí tenía yo el buró, en la espalda tenía el techo, en el abdomen tenía el piso, oscuro completamente, un sinnúmero de ruidos, de quejidos, de solicitudes de ayuda de los compañeros, oscuridad total y sobre todo la queja de mi amigo, fíjate, Lalo, ayúdame Toño, no puedo Lalo, no veo, no puedo mover, lo único que podía mover yo es de mi codo hacia abajo, ¿sí? Y yo sentía, me tocaba la frente y sentía desflorado mi frente, mi carne, sentía la carne viva y oía el goteo, Pacho, un goteo de sangre. Yo no sé qué encontré, después pienso que pudo haber sido un calcetín de mi compañero porque yo corrí a donde estaba su cama. Yo pienso que era un calcetín de mi compañero y me lo puse justo en la frente y después de un rato dejé de sangrar. La respiración de mi amigo se fue haciendo muy ruda, muy estertorosa, ayúdame, hasta que unos 35 minutos después simplemente dejó de respirar. Y entonces pues se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿sí? Yo no sabía ni qué había pasado, yo oía ruidos de helicópteros, yo oía ruidos de ayuda, y yo escuchaba gente que vivía en el 8º piso y lo oía al lado mío. ¿Cómo te llamas? Toño Hernández. Yo tenía el nombre el sobrenombre del cura, porque mi calvicie prematura me hacía parecer un curita. Entonces me decían el cura. Entonces yo oía gente que estaba en el 8º piso. ¿Dónde estás? En el 4º piso. Y tú en el 8º. Pero si te digo aquí, sí. ¿Qué tienes? Estoy apachurrado. ¿Quién eres, Toño Hernández? Un amigo de Sinaloa, me recuerdo. El pinche cura. Eres el pinche cura. Entonces, pero no, yo no veía nada. Y poco a poco el ambiente se fue viciando. Yo pensé que pues yo iba a morir ahí porque pues había poco oxígeno.
Afortunadamente, como a las 5:30, y esto te lo digo porque lo pregunté, me localizaron, no me hallaron, sino me localizaron los rescatistas de la Cruz Roja. Y a través de golpecitos, ¿sí?, yo golpeaba el buró, que era de fierro, y entonces golpeé, dice, para ver a dónde buscamos. Y yo ya que rascaban, pero yo no sabía qué había pasado ni la magnitud de lo que había sucedido. Siguen sacando tanques de gas cuando las columnas de humo negro son cada vez más espesas, más grandes, más altas. Siguen sacando tanques de gas, como era un edificio. ¿Cuántos pisos tenía este edificio? Tenía 4 pisos. 4 pisos. Tenía 4 pisos, eran casas habitación por encima de este famoso café que había en las calles de San Juan de Letrán. Como a las 5:30 fue que pasó esto, y al cabo de un tiempo yo vi una lucecita. ¿Dónde ves esa luz? Yo la veía abajo y ellos estaban arriba, entonces pienso que por la posición en la que yo estaba. Al final llegó por ahí un tubito con oxígeno y eso fue lo que me hizo a mí recuperar las esperanzas. Yo me ponía a reflexionar después de 10 años de haberse ido de Zacatecas a estudiar a la Ciudad de México, y a punto, pues me faltaban a mí, la residencia se acaba en el último de febrero, Pancho, te estoy hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses, a 5 meses de terminar mi proyecto de vida, se presentaba esto, pues se me hacía para mí difícil. Pensaba yo en mis padres siendo de una clase media, siempre tenían la ilusión de su hijo, aquel que se fue a la Ciudad de México a estudiar medicina, y pues ya te has de imaginar el orgullo que representaba para ellos. Entonces pensaba yo en ellos, ¿qué va a hacer, no? Tenía una novia que conocí en el servicio social y que a la postre es mi esposa, Anita, y que la conocí y seguimos siendo novios sin casarnos, porque hicimos el trato de que nos íbamos a casar hasta terminar la especialidad, porque hacer la especialidad casado y con familia es muy difícil. Y pensaba, ¿y sabes qué pensaba yo, Pancho? Me dolía en no tener un hijo. Yo no sé si es la sensación del ser humano de dejar algo en esta vida, dejar una huella, y me dolía y pensaba, y ni siquiera he tenido un hijo. Ahora que los tengo, me imagino la angustia que hubiese yo sentido si estando ahí yo hubiese tenido esos hijos, ¿verdad? Entonces pienso que para mí hubiera sido muy, muy difícil. Después de ello, pues estuvieron rascando, se establece una relación tan íntima, tan personal, tan de amor con los rescatistas, Pancho. Entonces, ya mero, y como el sinaloense les había dicho que yo era el cura, primero me preguntaban, ¿dónde está? ¿En qué piso vivía? Ya mero, doctor. Cuando él dijo, es el pinche cura, ahí cambió su trato. Hasta ahí hay niveles. Entonces cambió y me hablaban ya de usted. Ya mero, padrecito, no se preocupe, ya vamos, padre, no se preocupe, lo vamos a sacar con vida. Al final de cuentas metieron un gato, un gato hidráulico, y separaron unas traves, y ahí logré yo salir después de 12 horas. A mí me sacaron aproximadamente a las 7:30, ¿sí? Todo lleno de cicatrices, todo sangrando. Y cuando salí, lo primero que me encontré fue a los familiares de Lalo. Para esto, él y yo antes de morir, quien habían hecho una promesa. Claro. Lalo estaba ahí, y cuando él sintió que le iba a ir mal y que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, nos prometimos el uno al otro. Toño, el primero que salga, le dice a los que estén afuera esperándonos que el otro está bien. Sí, así fue. Desgraciadamente, pues a él no le tocó la suerte de seguir con vida. Y lo primero que me encontré al salir, porque afuera había un ambiente muy tenso, con muchos reflectores, con mucha gente, y obviamente una cantidad de familiares que tenían a su gente atrapada ahí.
Entonces lo primero que me encontré fue a su hermana. Para esto Lalo no tenía padre, no tenía madre, solamente tenía a su hermana. Su hermana vivía por Xochimilco y pues eran el apoyo uno del otro, ¿no? Y lo primero que me encontré fue a su hermana diciéndome: Toño, ¿cómo está Lalo? Desafortunadamente pues no pude cumplir la promesa. Sí, lo primero, ¿no? Pues desgraciadamente yo creo que Lalo ya murió. Y pues obviamente te imaginarás la reacción de la hermana. ¿Estás seguro? Pues no estoy seguro, pero es lo más probable, ¿sí? Uno como médico se da cuenta de que pues no era posible que él saliera con vida. Estaba lloviznando, me recuerdo, estaba anocheciendo, un día gris, una serie de reflectores y un montón de aplausos, Pancho. Al salir todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo abrazándote. Ya salió el cura, Toño, el personal de enfermería, personal de intendencia, y nos llevaron a un pabellón de lo que había quedado del Hospital General. El Hospital General, para quien los conozca, es un hospital inmenso que abarca una gran cuadra de la Ciudad de México y cuyas unidades, que entonces les llamábamos pabellones, de neumología, de ginecología y obstetricia, de cardiología, de medicina interna, muchos de cirugía, pues servían para estar ahí temporalmente. En aquella ocasión se despertó mucho la solidaridad y a nosotros nos llevaron al hospital que en aquel tiempo era Humana, que ahora es el Grupo Ángeles, que estaba por el sur de la Ciudad de México, y nos dieron un trato muy, muy digno, muy bueno. Sí, nos amontonaron, es cierto, en un cuarto estábamos 3-4 pacientes, pero porque así lo ameritaban las circunstancias, y nos dieron lo mejor de las atenciones. Tuve fractura costal, tuve una ponchadura del pulmón, se llama neumotórax, se me rompió el esófago, entonces hice una complicación que se llama mediastinitis, que hasta donde yo sabía, el 90% de los pacientes que tienen este problema se mueren. Entonces te imaginarás tú la atención por la que estuvimos sometidos. Y a consecuencia de eso y por el machacamiento de los músculos, se hace algo que nosotros llamamos rabdomiolisis. Se machacan los músculos y las proteínas pasan a la sangre, y la sangre pasa al riñón y el riñón se tapa. Entonces tú haces una insuficiencia renal aguda y te empiezas a hinchar y te empieza a subir la presión, y esto hace que te pongas realmente mal. De hecho, un médico que estaba haciendo la especialidad en Zacatecas, Miguel Carlos, él estaba haciendo la especialidad de ortopedia y traumatología, él era residente del segundo año. Él lo sacaron con vida del sismo, y posterior a ello murió como complicaciones de ese machacamiento. El riñón no es capaz de procesar tanto detritus, tanto proteína del machacamiento muscular, y él murió a consecuencia de ello en la ciudad de Zacatecas. Entonces pues fui a dar al hospital, estuve ahí 3 o 4 días. Mis padres no sabían nada, porque si tú recuerdas se acabó toda la comunicación. Antes de ir con lo de tus padres, en estas 12 horas, obviamente pensabas en la muerte, obviamente pensabas en tu compañero Eduardo Morales, pero ¿qué otros sentimientos tuviste cuando estabas inmóvil, cuando estabas prácticamente enterrado durante estas 12 horas? Solamente la sensación de que iba a morir, y que no... yo no he sido muy creyente. Sí, soy católico porque me bautizaron, y yo no he sido muy apegado a la religión. Sí, y se me hacía difícil concebir que después de tanto tiempo yo pudiera no regresar a mi casa o ver cristalizados mis sueños de realizar mi carrera, o de casarme, o de volver a ver a mis padres. Se me hacía injusto. Quizás suene duro la palabra, pero se me hacía injusto. Pero llega un momento en que tienes una paz interior y decirte, bueno, pues esto son cosas que no dependen de mí, ¿no? Si me voy a morir,
pues ni hablar, voy a resignarme. Y de hecho yo ya estaba resignado a que pues esto se iba a acabar, sobre todo después de que vi que Lalo había fallecido. Cuando te sacan, ¿volteaste a ver el espacio donde estabas? No, yo no me di cuenta. A mí me sacan por un sitio, yo creo que de unos 50 centímetros, ¿sí? Y me sacan, me ponen una camilla, lo único que veía yo, luces y caras, y un corredero de gente. A partir de, te digo, y la gente se emocionaba cuando uno salía. Entonces, llegas, corres, empiezas a entrar en crisis, una crisis nerviosa. Empecé a llorar entonces. Justo cuando iba en la camilla empecé a llorar y me llevaron a la unidad de neumología, recuerdo muy bien, el pabellón de neumología, y ahí me enyesaron, tuve fractura de un brazo, me enyesaron un brazo, me pusieron una férula y me sedaron, ¿sí? Yo recuerdo haber despertado cuando iba en la ambulancia rumbo al hospital Humana que me dieran atención. Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. ¿Cuándo y cómo se enteran tus padres? Porque en Zacatecas, yo lo viví aquí en Zacatecas, trabajaba para la LK, sí. No teníamos comunicación. No había nada, no se sabía nada. Mi padre me cuenta que él trabajaba en aquel entonces en las oficinas de la compañía Fresnillo, en Fresnillo, Zacatecas, y obviamente estaba chocado con la noticia de que había habido un terremoto y que había habido muchos muertos, y las pocas noticias que llegaban era que el Hospital General se había acabado y que había un sinnúmero de muertos. Entonces mi papá, angustiado, y me dice que llegó su jefe y ese día en la tarde le dijo: Toño, que se llamaba como yo mi padre, Toño, yo sé que tu hijo está allá, ve a ver qué pasó con él. Entonces, perdón. Sí, no, adelante. Ellos viajaron en la noche y cuando llegan a la Ciudad de México, en el Hospital General había un completo desorden, nadie sabía nada, nadie sabía quién vivía, quién moría. Y cuando ellos llegaron a la avenida Cuauhtémoc, me dicen mi mamá y mi papá, vieron ese edificio, dice, y solamente nos abrazamos. Para ellos era imposible que debajo de esa estructura toda derruida hubiera alguien con vida, ¿no? Estamos frente a las puertas del Hospital General, precisamente frente a la puerta que da a la avenida Cuauhtémoc, y lugar donde se experimentaron tal vez los mayores daños por el temblor del día 19. Aquí vemos lo que fue parte del Hospital de Ginecobstetricia. No hay números exactos, todo mundo está hablando de que puede haber hasta 500 víctimas, sin embargo, no lo sabemos. Los doctores que han declarado para nosotros, pero sin querer hacerlo hasta este momento para la televisión, dicen que había 30 médicos en los momentos del temblor en el Hospital de Ginecobstetricia. Había 150 pacientes, 50 enfermeras aproximadamente y 50 empleados administrativos. Por lo que hace al edificio de residentes médicos, había en general 120 todas las noches y todos los días entraban y salían, iban a la cafetería, iban a descansar. Fueron rescatados 26, 30 están desaparecidos y 20 muertos. Nos abrazamos y lloramos, empezamos a preguntar y mucha gente decía no, pues se murió. Mucha gente decía no, ya lo sacaron y solamente está fracturado. Mucha gente le dice no, aquí lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces había una gran confusión. Sí, nadie sabía nada. Hasta que al final de media mañana les informaron, ya empezaron a sacar una lista y les informaron que estaba yo en el Hospital Humana. Entonces fueron a darme ahí, fueron a verme ahí y llegaron, y me acuerdo las palabras de mi madre: hijo, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue esto?
Me imagino que en el trayecto de la colonia Doctores, colonia Roma, para llegar al sur de la ciudad se encontraron con un montón De destrozos. de destrozos y de rodeos, y entonces para ellos, gente que va de la provincia, pues me imagino que haber sido muy muy impresionante, ¿sí? Entonces, afortunadamente, pues las complicaciones no pasaron a mayores y se resolvió la insuficiencia renal, se resolvió el problema de la ruptura del esófago, se selló sin necesidad de cirugía, y pues después de 3-4 días me dieron de alta. Estuve en la Ciudad de México unos días y después me vine a la ciudad de Fresnillo a recuperar. ¿Cómo te marcó este hecho de hace, 29 años? Va a ser 29 años. 29 ¿sí? años. ¿Cómo te marcó? Obviamente, después de ello, todo es ganancia, Pancho. A mí cuando me preguntan ¿cómo te va? Pues a mí no me puede ir mejor que lo que me está yendo, porque después de ello yo volví a nacer, ¿sí? Después de ello yo tuve mi familia, ya conocí a mi esposa, nos casamos, y después de ello obviamente ves la vida de otro modo. Nunca te puede ir mal después de ello. Ahora cada año procuro ir al Hospital General. Obviamente ya no está esa residencia, el Hospital General ha cambiado mucho, pero quedó una plazoleta a donde cada 19 de septiembre hacen una misa en honor a la gente que ahí murió. Entonces cada año procuro estar presente en el Hospital General, cada año procuro llevar a uno de mis hijos, procuraba porque mis hijos ya están ahora afuera, pero procuraba llevar a uno de mis hijos para que sintieran, ¿no? Entonces vuelve uno a ver gente que tenía muchos años que no veía, gente que te recuerda, es el curita, es el doctor Toño, pero sobre todo ves una placa conmemorativa alusiva a ese evento, en donde están los nombres de los médicos que fallecieron en la residencia, y entonces te pones tú a leer esos nombres y empiezas a recordar caras, empiezas a recordar rostros, empiezas a recordar vivencias. El Hospital General, en la residencia de médicos vivíamos, te digo, aproximadamente 100, y todo el mundo estábamos dedicados a él, pues éramos una gran familia. Te tocaba guardia en Navidad, pues ahí te hacían tu pago y ahí cenábamos los 50 que nos quedábamos de guardia. En Año Nuevo, lo mismo. Entonces no te sentías solo porque llegaba a haber una convivencia total entre todos tus compañeros. Entonces, cada 19 de septiembre que tú lees esa placa y ves la lista de nombres, tú te das cuenta de que eres afortunado. Pero empiezas a recordar muchos rostros. Y es difícil deshacerse de esa tristeza. 29 años es un mundo de años, una vida, es una vida. Y sin embargo ahí lo tienes presente, lo tienes siempre presente, y procuro ir porque te hace poner los pies sobre la tierra, Pancho. Ahora afortunadamente a mí me va muy bien, en todos los sentidos, pero se da uno cuenta de que esto no es igual siempre, y que cualquier día esto se puede terminar. Entonces, y eso cambia mucho la manera de ver el mundo, de ver tu vida, de disfrutar a tus hijos, de disfrutar a tu esposa, de disfrutar a tus padres cuando los tienen, y sobre todo disfrutar tu trabajo, porque esto te pasó en el sitio donde te estabas formando, de tal suerte que ahora procuramos hacer una buena medicina, pero sobre todo regresarle un poquito a la gente que nos ayudó a formar, a regresarle un poquito de lo que han hecho de nosotros lo que somos. El temblor del 85 te dio una segunda oportunidad de vida, terminas tu especialidad en cardiología, regresas a Fresnillo, me dices ahora, le devuelvo a la gente lo que nos ha dado. Fíjate que cuando nos casamos, yo le dije a mi esposa, el día que nosotros nos quedemos solos,
el día que nuestros hijos se vayan a estudiar o se casen y se vayan, vamos a hacer un proyecto. Y lo cumplimos. Tiene aproximadamente unos 4 años en los que compramos una camionetita, la arreglamos como un consultorio móvil y cada mes procuramos ir a una comunidad alejada de Fresnillo, a donde no hay servicios médicos, a donde hay mucha pobreza, a donde no hay servicios públicos, y vamos y damos consulta en forma gratuita. Pero no solo eso, sino que además damos la medicina. Yo estoy participando en un programa de radio los días miércoles en Fresnillo, Zacatecas, en tu competencia, que es Torres Corporativa. ¿Competencia? en un programa que se llama Comentarios. Voy todos los miércoles y a través de ese programa nosotros damos, fíjate que empezó como pláticas médicas, hablábamos de hipertensión arterial en general, la gente hablaba y hacía sus preguntas y nosotros respondíamos, hablábamos de enfermedades del corazón, todo en cuestión de mi especialidad. Pero esto fue cambiando y se convirtió en un consultorio radiofónico. Entonces ahora la gente habla, oiga doctor, pues yo estoy tomando tal medicina para la presión, pero mi presión sigue alta, entonces ¿qué podré tomar? O tengo esta reacción secundaria por este medicamento, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué lo podemos cambiar? Y entonces nosotros decimos ahí lo que creemos, ¿sabe qué? Pues cámbielo por este medicamento, o dígale a su médico con todo respeto que le agregue tal medicamento. Entonces esto se ha convertido en pues sí, en eso, en un consultorio móvil, y todos los miércoles la gente está esperando que vaya Toño Hernández a dar la consulta, y además regalamos la medicina, pero no la ponemos de nuestro bolsillo. La gente a través del radio nos hace favor de regalarnos el medicamento que le sobra, todo. Entonces nos lo lleva al consultorio, nos lo lleva a la estación de radio, nos lo lleva a la casa, o últimamente incursionamos en el terreno del café. Mi esposa es de Veracruz, como tú sabes, entonces traemos el café de allá y tenemos una cafetería, me lo lleva a la cafetería y entonces seleccionamos el medicamento, lo regalamos a través del programa radio, pero cuando alguien nos solicita ir a una comunidad, llevamos nosotros el medicamento, porque ir a una comunidad que está a 5 horas de la ciudad de Fresnillo, el último viaje fue a un lugar que se llama Santa Lucía de la Sierra, que está allá en los límites de Nayarit, Jalisco, pues justo donde nos quitaron Bernalejo, por un gobernador. Exactamente. Entonces, una zona preciosa que ahora comprendo por qué nos la quitaron, muy rica en recursos naturales, pero muy pobre en cuanto a los servicios que tiene la gente. Entonces, vamos allá, vamos rumbo a Mazapil, a la región del desierto, a donde la gente nos lo solicita. Pero llevamos el consultorio móvil, llevo un electrocardiograma, llevo un ultrasonido, aparatitos portátiles para checar colesterol, glucosa, y atendemos consulta general, no solo de cardiología. Pero les damos la receta. Ir allá y dejarles una receta es no ir, porque ellos no tienen ni la capacidad económica para comprar el medicamento, ni la posibilidad de viajar a la zona más cercana, que está a 4 o 5 horas, para comprar ese medicamento. Entonces llevamos el medicamento y lo regalamos. Afortunadamente la sociedad de Fresnillo nos ha dado muy solidaria, muy buena respuesta, y nos hace llegar muchísimo medicamento, y ese es un proyecto que hemos cristalizado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través o de un sacerdote o de un maestro. Procuramos alejarnos de los representantes de los poderes en las comunidades, porque no falta el delegado que quiera meter solamente a los de su partido. Agua a su molino. Entonces, a través del sacerdote o a través de un maestro que tienen mucha representación en las comunidades, le decimos, vamos a ir tal día. Lo único que pedimos es un lugar, porque casi nunca hay consultorios, ¿sí? A veces hay casas de salud abandonadas, completamente deterioradas, y buscamos un lugar con sombra donde estacionamos la camioneta. Tenemos una planta de luz ahí, y ahí hacemos las recetas. Afuera solicitamos 2 mesas largas, a donde acomodamos los medicamentos. Me acompaña siempre mi esposa, me acompaña Javier Torres, que es el locutor que trabaja allí en el programa, me acompaña un ingeniero
ingeniero Rablin, que se ha hecho muy bueno como farmacéutico. Me acompaña Roberto Cabral, que también anda ahí en el periodismo, en la locución. Entonces, les mandamos un saludo, por cierto. Se han hecho muy buenos farmacéuticos, e inclusive me dicen: doctor, ya no tenemos omeprazol. Bueno, me hablan de Toño, ya no tenemos omeprazol, empieza a darle ranitidina, como ustedes me digan. Entonces ahí los ves tú de repente correteando niños para poderlos inyectar. Mi esposa es la enfermera, siendo maestra la hace de enfermera oficial, y entonces es todo una vivencia el ir a esos viajes, porque además la gente te recibe con un gusto y te despide con lo poquito que la vida les da. Doctor, mire, llévese este queso. Doctor, mire, le cortamos estas tunas. Te dan de comer dentro de su sencillez, te dan ellos el alimento, y nos venimos muy contentos. Son viajes muy largos, salimos a las 7 de la mañana, llegamos 9, 10 de la noche, y cansados quizás, pero con muchas satisfacciones. Cuando a mis hijos les ha tocado estar en Fresnillo, que están de vacaciones, me han acompañado, y ya pues entre dos acabamos un poco más rápido. Toño, por las noches hay sobresaltos recordando el 19 de septiembre. Ya no. Cuando vienen estas fechas que se aproxima el 19 de septiembre, se te mueven muchas emociones. Yo no soy tan creyente, pero mi madre sí. Entonces mi madre cada año manda a hacer una misa en la que el sacerdote empieza. Esta misa es dedicada por el eterno descanso de Eduardo Morales y de José Luis Zapet. A José Luis no lo hemos mencionado, pero era el otro compañero mío en la residencia de cardiología. Él tenía mi edad y éramos los dos únicos médicos que estábamos haciendo cardiología. Él tenía sus... Porque Eduardo era para neumología. Era neumología. Con él vivía en el cuarto de la residencia de médicos. Uh-huh. Entonces pues convivíamos diario, dormíamos juntos. Y con José Luis, él vivía en el piso de arriba, creo que en el 500. Y él era mi compañero de estudios del pabellón de la unidad de cardiología. Y él tenía sus ilusiones de irse a hacer una especialidad o una subespecialidad a Francia, a un lugar que se llama Montpellier. Y antes de eso me decía: Toño, cuando terminemos la residencia, cuando terminemos la especialidad, vámonos un año a viajar. Porque una vez que empieces a trabajar, ya todo va a ser trabajar. Y cuánta razón tenía. Desafortunadamente a él la vida no le dio la oportunidad de hacerlo. Entonces cada año el 19 de septiembre mi madre manda a hacer una misa dedicada a mis amigos, y en el fondo, aunque no va con esa intención la misa, pues en el fondo es una manera de que mis padres agradecían a Dios el que me haya mantenido con vida. Y entonces se me remueven un montón de emociones, sobre todo si voy a la Ciudad de México. Te recuerda cuando llegabas en el camión tempranito en la madrugada, te trasladabas, en aquel tiempo no había metro, tomabas camión de la central del norte al centro médico. Entonces se te reviven muchas emociones, encuentras mucha gente y hay momentos en que te quiebras. Fíjate que me pasó un detalle curioso hace cosa de 2-3 meses. Estábamos en Vallarta y recuerdas un temblor en la costa hace 2-3 meses. Sí. Estábamos desayunando y lo sentí y me cimbró, ¿sí? Me movieron sentimientos, me abrazaron mis hijos, me abrazó mi esposa y ya pasó. Hay momentos en los que en Fresnillo es muy tradicional un desfile del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe, en las que hay representaciones en carros alegóricos, y en uno de esos años hicieron una representación de gente atrapada en un terremoto y se te mueve. No lo tengo presente diario, Pancho, pero sí influye mucho en mí todavía. Y yo creo que esto no se va a quitar, yo creo que esto me marcó permanentemente, sí. 19 de septiembre de hace casi 29 años, o este viernes que vamos a transmitir este programa, se cumplen los 29 años. Así es. Obviamente es una experiencia que no se le desea a nadie, obviamente es una experiencia dolorosa para quienes perdieron sus seres queridos, para inclusive quienes viven, es dolorosa por todos los recuerdos.
¿Cambió mucho tu vida, Toño? Es decir, si no hubiera habido el temblor, ¿sería otro el Toño Hernández? Quizás no. O sea, tú tienes una formación, tú tienes la formación en tu casa, tus valores, y tienes la formación en la escuela. Tú como yo tuvimos la oportunidad de estar en una escuela donde nos dieron una formación humanista muy sólida. La universidad también tiene una serie, o tenía en aquel tiempo, me imagino que igual, una serie de maestros que aun cuando no te daban clases relacionadas con la medicina, tenían una tendencia humanista muy fuerte, sobre todo en la secundaria. Para mí la secundaria de la universidad me marcó mucho. Quizás en la prepa había un poco más de grilla, pero la secundaria me marcó mucho. Quizás no fuera diferente, pero lo que sí te puedo decir es que ahora valoro más la oportunidad de seguir viviendo, definitivamente. ¿Qué es para ti la vida? Fíjate que uno trata de ser un pequeño candilito y ojalá el día de mañana alguien diga que ese pequeño candilito le sirvió para iluminar un poquito su camino. Sí, yo trato de dar lo mejor de mí. La gente que me conoce en Fresnillo me conoce como alguien muy alegre, como alguien que tiene la disposición a servir, porque siempre lo hemos procurado. Cuando yo llegué a trabajar a Fresnillo, llegué a un hospital que era un hospital de los mineros. Ahí en la Hidalgo. En la avenida Hidalgo, con un doctor que ya murió, el doctor de Alba, que era el director, a donde yo trabajé desde que estaba en la secundaria. Entonces te daban ahí contratos para barrer, para trapear, para ir por las tortillas, pero te relacionabas con la medicina. Cuando era hora de operar, el doctor me invitaba a las cirugías. Entonces yo tengo la oportunidad de convivir mucho con todos los estratos de la gente de Fresnillo, y yo siento mucha empatía con mi gente, porque además mi papá fue empleado de la compañía y Fresnillo sigue siendo muy influenciado por la gente que trabajó en compañía Fresnillo, definitivamente. Toño, pues muchísimas gracias por platicarnos estas vivencias, por permitirnos recordar y compartir contigo este 19 de septiembre, que bueno, sin duda marca, no solamente cambia el rumbo de nuestro país, sino que también cambia mucho la vida de los mexicanos que lograron sobrevivir, que nos enseñó valores como la solidaridad, que nos enseñó o nos asombró en un mundo en el que estábamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos, como aquellos niños. ¿Te acuerdas de aquellos niños del temblor? Yo no me acuerdo porque yo estaba mal emocional y físicamente. Después yo me enteré de un montón de cosas. Mencionando la solidaridad, Pancho, sí, en la Ciudad de México se despertó una solidaridad tremenda, solidaridad que si no hubiera sido por ello, el gobierno, de hecho se vio superado el gobierno de Miguel de la Madrid en cuanto a ayuda, pero la gente se volvió muy solidaria, te brindaban todo tipo de ayudas, inclusive aquí y en el extranjero, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, pues necesitamos ese acicate o ese dolor para hacernos levantar. Y sí, yo me enteré después de que 10, 11 días después en la unidad de ginecología salieron esos niños, los sacaron esos niños que quedaron en un sitio a donde había humedad, había calor, y las reservas que trae el niño al nacer de grasa y de líquidos les permitieron vivir. Y en esa misa de cada 19 de septiembre, Pancho, va esa gente, van las viudas de la gente que murió ahí, van los padres que aún viven de los médicos que murieron ahí, van los hijos de los médicos que ya eran casados, y van estos niños que sacaron. Y es muy emotivo. Recuerdo la misa de los 25 años del sismo hace 4 años. Es muy emotivo ver a esos niños que en aquel tiempo tenían 25 años, ahora van a cumplir 29 años. Es muy emotivo volverlos a ver. Sus madres, la mayoría murieron, sí, pero es muy emotivo volver a ver a esos muchachos. ¿Y los topos? Yo no tuve contacto con los topos porque creo que ellos empezaron al siguiente día, y creo que fue el nacimiento, no estaban como asociación. Nacieron, Yo después busqué 2 cosas. Los papás de José Luis Zapet,
que era mi compañero de cordiología, murieron enfrente en un multifamiliar Juárez. Murieron ambos padres. Y él murió en el terremoto, de tal suerte que él fue a dar a una fosa común. Y nadie sabía de él. Al cabo de los años me dediqué yo a buscarlo y fui a dar a un panteón de Iztapalapa, en donde localizamos a José Luis, le avisamos a su esposa y pues ya lo cambió de lugar. Y dos, me encargué de buscar a la gente que en aquel tiempo nos rescató. Sí, no recuerdo el nombre. Pero esa era mi pregunta final. Sí. ¿Qué pasó con la gente que te rescató? Aquel sinaloense, al médico no era rescatista, él era un médico que andaba ayudando, porque los médicos que vivían ahí a mano partida, a mano sangrando, ayudaron a sacar a sus propios compañeros. Sí, así de pronto empezaron a rascarle sin ayuda de herramientas y tecnología. Pero los rescatistas te empiezan a platicar, a dar ánimos, y te decía yo, se establece un lazo muy estrecho, de tal suerte que cuando sales tú lo abrazas, o más bien ellos te abrazan, te reciben, y se establece un lazo muy fuerte de amistad. Ese es el segundo punto. Me dediqué a buscarlo y a agradecerle después de 5 años el que me hayan sacado. Cuando lo encuentras, cuando lo localizas o los localizas, ¿qué cruzaba por tu mente? Es muy fácil y muy difícil dar las gracias, pero ¿cómo pensabas y cómo fue ese encuentro? Cuando encontré a José Luis, yo me auxilié de una química que trabajaba en el Hospital General, y ella me ayudaba a hacer las indagaciones, a ver en qué panteones habían ido a dar los restos de la gente que habían sacado. Porque si tú recuerdas, esa gente la pusieron por la cercanía en el parque de béisbol del Seguro Social. La tenían 48 horas, tomaban una foto y a la fosa común. ¿Por qué? Porque no había lugar a donde cupiera tanto cadáver. Realmente el gobierno minimizó el número de muertos. Yo no sé cuántos hayan sido, mencionan 7,000, 15,000, el gobierno creo que 1,200, no sé, pero se minimizó mucho. Pero la gente que me cuenta me dice que llegaban al parque del Seguro Social y estaba lleno de cadáveres, y les tomaba una foto y a la fosa común para tener espacio para que llegaran más, porque el epicentro de ese temblor fue justo Colonia Roma y Colonia Doctores, donde estaba Centro Médico y un sinnúmero de casas viejas, sobre todo en la Colonia Roma, entonces no se daban abasto. Entonces te imaginarás el sentimiento cuando me enteré y fuimos a visitar al panteón a José Luis, y eso fue impresionante. Y cuando localizamos nosotros al rescatista, fue un sinnúmero de trabas, estar preguntando, estar haciendo revisiones, recordar bitácoras de los rescatistas. Obviamente él no sabía quién era Toño Hernández, pues él fue un médico que sacó de ahí. Entonces llego, me presento, y cuando le dije de qué se trataba, pues obviamente se le ruedan las lágrimas y nos abrazamos. No dijimos nada, nos abrazamos, me dio su teléfono, le di mi tarjeta y nos despedimos. Pero sí, ese lazo de amor no es amistad, se establece, te aferras a algo, ¿sí? Y él va a ser el que te va a sacar al final de cuentas, y es el que te estuvo dando ánimos, el que me empezó a hablar de tú, me acabó hablando de usted, me empezó a hablar de doctor y me acabó hablando de... ¿Y le confesaste que no eras sacerdote? No, ya después se dio cuenta que no era sacerdote, pero sí, ahora lo recuerdo, y de cómo cambió el trato, ¿no? Por lo que representa un sacerdote en nuestra sociedad. Señor cura, padrecito, ya mero vamos por usted. Del edificio donde vivías, donde habitaban cerca de 100 gentes, fallecieron muchos. Murieron 52 médicos de 100. Y ahí estaban todos prácticamente. Ahí vivíamos todos. Muchos entraban a las 7 y ya habían ido a encontrar la muerte en otro lugar. Por ejemplo, la unidad de restaurante, ¿verdad? La unidad de ginecobstetricia, en un edificio de 4 pisos, a donde había aulas, había 6 u 8 aulas con 30, 40 alumnos de la universidad,
con su maestro. Era la hora en que se cambiaba el turno de enfermería, era la hora en que se cambiaba el turno de internos, era la hora en que se cambiaba el turno de residentes. Entonces justo fue en el cambio cuando el sismo. Entonces ahí en esa unidad de ginecología murió muchísimo estudiante, muchísimo interno, muchos residentes, médicos adscritos. Entonces ahí fue a donde hubo la mayor mortandad. En el edificio murieron 52 de los que estábamos ahí. Tan mala suerte había, o yo no sé si haya sido el destino, pero hay gente que estaba en el comedor, que es un edificio en forma de mitra, de señor obispo, hecho de estructura y de vidrio. Pues ahí eso no se cayó, se quedó intacto por la pura estructura. Gente que se aterró y al salir corriendo tenían que pasar por la parte baja del edificio que se derrumbó para salir al exterior, y justo en el momento de salir les tocó ahí. La gente que se quedó en el comedor no le pasó absolutamente nada. Entonces, pues a la gente que le tocó salir adelante, te imaginas la experiencia de ver desde el comedor, que era un edificio de cristal o una estructura de cristal, ver que se derrumba ese edificio y ver que la gente que salió corriendo se quedó aplastada, pues para ellos haber sido muy difícil. Es una pregunta muy tonta lo que te voy a hacer ahora, pero por todo lo que nos has narrado, por el cambio de tu vida, por las experiencias, ¿volverías a vivir el terremoto del 85? Pues no me tocó escoger en su momento y creo que no me toca escoger ahora. Todo el mundo estamos expuestos a cualquier eventualidad. Pero a veces te hace falta vivir esos momentos difíciles para valorar lo que tienes en este momento. Sí, para valorar lo que eres, para valorar lo que has logrado, para valorar a tus amigos. Yo me recuerdo mucho en el vuelo de regreso de México hacia acá. Mi hermano fue por mí a la Ciudad de México y nos vinimos en un vuelo donde coincidimos con Raúl Estrada, que fue nuestro compañero en la escuela. Sí. ¿Sí? Entonces él se me quedaba viendo y yo me fui a los 16 años y esto era a los 26, 27 años, tenía mucho que no veía a Raúl. Yo venía deprimido, temeroso, porque para esto hubo mucha turbulencia en ese vuelo y yo venía con mucha ansiedad. Y al bajarme se me quedó viendo, pero ni él se atrevió a saludarme, ni yo me atreví a saludarme. Después me cuenta Pancho, dice, yo te vi. Y éramos vecinos, pues yo vivía en los edificios que están junto al Caballito y Raúl Estrada vivía frente al Caballito. Sí. Entonces, y jugábamos fútbol. En la González Ortega. Exactamente. Entonces, dice, yo te vi y yo te quise reconocer. Dice, ha de ser la bomba, porque yo tenía ese apelativo. Yo de niño era muy gordo y aquí la gente me conocía como la bomba. Me decía, es la bomba, dice, pero yo lo dudé. Pero cuando vi que estaban ahí tus papás, a los cuales conocía obviamente, y te abrazaron y se pusieron a llorar, supe que eras tú. Dice, pero no era el momento de acercarme. Dice, y me fui con esa idea. Y Raúl me lo contó hace cosa de 2 años y lo volvimos a recordar. Si me dieras a escoger, pues obviamente no lo viviría. Lo volvería a pasar si me aseguraras que la volvería yo a librar. Pero como no hay manera de asegurarlo, a lo mejor y no, Pancho. No, porque hay unas experiencias muy padres, ¿no? Realmente eres un milagro de vida. Realmente me tocó ese destino, sí. Yo hubiera querido que mucha de la gente que ahí vivió, gente muy valiosa, hubiera salido adelante. Y te voy a decir una cosa, yo siempre tenía un carácter muy alegre y un poquito desmadroso, perdonando el término en este medio radiofónico. No, es el más decente que he escuchado en tu programa. Entonces yo me preguntaba cuándo sería, bueno, como esta gente que estaba bien metida en su estudio y era un ejemplo de estudiantes, no les tocó vivir. Te voy a decir algo, Eduardo Morales ya había hecho neumología, estaba a 6 meses de terminar neumología y ya estaba aceptado para hacer cardiología en el Hospital Español.
se iba a hacer doble especialidad. No tenía ni novia porque no se daba el tiempo. Y le decía, Lalo, has tenido una novia, ya no estudies tanto. Me decía, ya habrá tiempo. Pero ya vivía contigo, ¿verdad? Vivíamos juntos. Sí, no. A lo mejor por eso se detuvo. Sí, entonces, obviamente no está en mis manos escoger el futuro. Y lo que sí te digo es que trato de aprovechar al máximo cada uno de mis días. No tengo tiempo libre y trato de dar lo mejor. ¿Extrañas a Lalo? ¿Extrañas a José Luis? Definitivamente que sí. Sí, es gente con la que conviví por 5 años, por espacio de 5 años. Y si bien son las temporadas o en la época más difícil de tu vida por las guardias, por el exceso de trabajo, tú bien sabes que los hospitales los mueven los residentes. Los médicos de base, los médicos adscritos van, pasan visitas, se van y regresan a checar la salida. Pero quienes mueven esos grandes hospitales son los médicos que están en formación, internos, residentes y enfermeras. Entonces son épocas muy difíciles y ahora lo estoy reviviendo con mis hijos. Cuando haciendo el internado me dicen, oye papá, se sufre, pero es una etapa muy bonita. Claro, y es donde se hacen los lazos más fuertes de amistad. Y sin duda, extraño a mis amigos, sin duda los extraño. Muchas gracias, Toño. Al contrario, un placer, Pancho. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. En memoria de hijos, hermanos, padres y amigos que aún viven en nuestros recuerdos. 19 de septiembre, 1985. 91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo.